Vamos a orar. En esta mañana, Padre Celestial, necesitamos, Señor, escuchar tu voz. Te pido, Padre, que tú nos hables hoy, que podamos oír el mensaje que tú tienes para nosotros. Y te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace algún tiempo estuve aquí mismo en este santuario para el funeral de una hermana, una señora muy avanzada de edad, una hermana muy creyente, una mujer de mucha oración, que siempre oró mucho, incluso por nosotros. Pienso que algunos de ustedes están aquí gracias a las oraciones de esa hermana en Cristo. Y su funeral en realidad no fue una ocasión de lágrimas y de duelo y de lamento, sino más bien de alegría, de saber que ella estaba ahora gozando en la presencia del Señor y que pues los que nos habíamos quedado teníamos muchos recuerdos hermosos de su vida. Pero en esa ocasión conocí por primera vez a varios de los hijos de esta señora. Y cuando alguien nos presentó, uno de ellos comentó: entonces tú eres Tony. Y pues quedó obvio de que esta señora les había platicado acerca de mí. Y bueno, conversamos agradablemente por unos momentos y luego me fui para saludar a otras personas. Y mientras me alejaba, escuché a uno de ellos decir: yo creía que Tony era más joven. Ahora, estoy seguro que no tenía ninguna mala intención con ese comentario, simplemente por la manera en que su madre le había platicado de mí, ellos se imaginaban a una persona más joven de lo que era yo. Pero me puse a reflexionar en la manera en que muchas veces tenemos un concepto equivocado de las personas en base a lo que nos han contado, lo que nos han dicho, lo que hemos escuchado por ahí. Sucede incluso con los personajes de la Biblia. Y hay que tener un poco de cuidado, porque nosotros hoy en día estamos bendecidos con muchas formas de escuchar y de ver las historias de la Biblia. Hay películas y series acerca de muchos personajes bíblicos, de Moisés y David, y ni hablar de Jesús. Y por supuesto, cuando una persona produce una película o una obra sobre la vida de algún personaje bíblico, siempre tienen que agregar detalles que la Biblia no menciona. Pero el problema está en que muchas veces nosotros vemos esa película y no leemos la Biblia y entonces no sabemos distinguir entre lo que es verdad y lo que es imaginación. Por eso debemos tener cuidado y basar lo que creemos en la Biblia. No les digo que no vean esas series o esos videos, pueden ser muy buenos, pero luego regresemos a la Biblia para ver qué es lo que realmente dice y qué es lo que fue imaginación del productor o del escritor de esa serie. Bueno, quizás una de las figuras bíblicas donde se ve más ese efecto de que hay una gran diferencia entre lo que hemos escuchado, lo que hemos visto y lo que nos presenta la Biblia, es el personaje de María, la madre de Jesús. Estoy seguro que para muchos de nosotros, con simplemente mencionar el nombre de María, hay una imagen que se nos aparece en la mente, que nos imaginamos. Pero cuando regresamos a la Biblia, encontramos a una persona, diría yo, mucho más simpática que la que vemos representada muchas veces en los diferentes cuadros e imágenes, imaginaciones de los artistas y pintores. Entonces hoy, en esta temporada que recordamos la venida de Jesús al mundo, vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca de su madre María. Encontramos a María por primera vez en la Biblia cuando el ángel llega para darle una noticia sorprendente.
Ahora, María era una joven de un pueblo poco notable. Nazaret, la ciudad o el pueblo de donde ella era, no tenía nada de especial. Era el lugar más común y corriente que te podrías imaginar. Y María estaba comprometida para casarse con un hombre, un carpintero, llamado José. Ahora, como toda muchacha judía, lo que María soñaba con ser era madre. En esa cultura, lo que más podía anhelar una mujer era tener hijos y ser madre. Y entonces, María se imaginaba eso seguramente, pero llega el ángel y le dice que sí, va a ser madre, pero su primer hijo no va a ser de José, su prometido. Ahora, quiero que te pongas por un momento en el lugar de María. ¿Cómo te habrías sentido? Un ángel se te aparece y te dice que cuando nunca has tenido relaciones con ningún hombre vas a ser madre. Qué sorprendente, ¿no? A nosotros se nos hace normal porque lo hemos leído toda la vida, pero imagínense cómo habrá sido para ella. No había ningún precedente para tal cosa. Y entonces por eso la primera pregunta de María es, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? Dice ella, si yo nunca he estado con un hombre. Y entonces el ángel le aclara que ella va a quedar embarazada por obra milagrosa del Espíritu Santo. Y ahí la respuesta de María debe convertirse en nuestra oración también. Porque lo que María responde cuando el ángel le da esa noticia tan extraña es, aquí tienes a la sierva del Señor. Aquí tienes a la sierva del Señor. Que Él haga conmigo como me has dicho. María no sabía cómo iba a responder su prometido, José, ante un embarazo inexplicable humanamente hablando, pero ella estaba dispuesta a servir a Dios. María no sabía cómo iban a reaccionar las chismosas de su pueblo, pero ella estaba dispuesta a servir a Dios. Y como resultado se formó en su vientre el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y nosotros también veremos que se forma en nosotros el carácter de Cristo cuando estamos dispuestos a decir, aquí tienes al siervo de Dios. La entrega abre la puerta para que Dios obre en nosotros. Y María, nuestra hermana, nos da un gran ejemplo que debemos imitar. Entonces, Dios está más que dispuesto a obrar poderosamente en nosotros, a formar en nosotros un nuevo carácter, a hacernos nuevas personas, a darnos nuevas capacidades, nuevos talentos, nuevos dones. Pero solo los vamos a recibir si le decimos, Señor, aquí estoy, úsame, aquí tienes a tu siervo. Solamente así se va a formar el carácter de Cristo en nosotros. Muchas personas ponen a María en un lugar tan elevado que ni siquiera tratan de seguir su ejemplo. Pero María misma reconoció su necesidad de la salvación. Ella reconoció que necesitaba ser salvada. Cuando María visitó a su parienta Elizabeth antes de dar a luz, Elizabeth también en su vejez estaba embarazada con Juan el Bautista. Y entonces en su alegría María compuso un canto de alabanza. Y la primera cosa que ella dice, se encuentra en Lucas 1, 46 y 47, ella dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Fíjense en esa última palabra, Salvador. María entendía que ella también necesitaba ser salvada, que Dios era su Salvador como el Salvador de todos.
aunque ella había sido escogida para un trabajo muy especial. No se sentía orgullosa de sí misma, no se consideraba especial, más bien su alegría vino de Dios. Y entonces ella no dijo, miren quién soy yo, para que Dios me haya escogido a mí, como por decir, yo me lo merecía. No, al contrario, más bien diría, ¿quién soy yo para que Dios me haya escogido para este gran trabajo? Y así como ella, a todos nos hace falta reconocer nuestra necesidad de salvación. Nos hace falta confiar en lo que Dios ha hecho y no en nosotros mismos. Si nos alegramos por lo que nosotros hemos hecho, entonces nos subimos a una montaña rusa de altas y bajas. Pero si nos alegramos en la obra de Dios, entonces vamos a tener una alegría que viene para siempre. Por eso, como María, confiemos en la obra de Dios y no en nosotros mismos. Digamos, mi corazón se alegra, no en lo que yo he hecho, no en lo que yo tengo, no en las cosas que he conseguido. Está bien, pero que tu corazón se alegre en Dios, tu Salvador. Esa es la alegría verdadera. Que se alegre en que Dios te ama, que tiene un plan para ti, que tiene propósitos para tu vida, que tiene gracia para cubrir tus pecados y tiene favor y tiene un espíritu para poner en ti. Ahí es donde viene la verdadera alegría. Bueno, avanzamos algunos meses y ya ha nacido Jesús. Y después de que nació Jesús, María y José cumplieron con la ley y fueron a presentarlo en el templo. Y ahí se encontraron con un anciano muy justo que se llamaba Simeón. En ese momento el Señor le dio una profecía a Simeón. Él proclamó que Jesús causaría la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Con eso quería decir que frente a Jesús algunos lo rechazarían y caerían, y otros lo aceptarían y serían levantados. Pero también le dijo algo a María. Y esto es lo que le dijo según Lucas 2:35. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. En otras palabras, le estaba diciendo a María que el servicio que ella le iba a dar a Dios, de llevar en el vientre a su hijo, también le iba a causar mucho dolor. Muchas veces nosotros pensamos que si le servimos a Dios, todo nos irá bien. Decimos, si yo me acerco a Dios, entonces ya no voy a tener problemas. Y yo me imagino a María. Ella tan fácilmente podría haber dicho, yo voy a sufrir dando a luz. Yo voy a llevar este bebé en el vientre por 9 meses. Voy a enfrentar todas las críticas de la gente y no sé qué va a decir José. Por lo menos, si voy a hacer eso, entonces me merezco una vida tranquila y suave, ¿no? No. Después de todo eso, le dice a Simeón, una espada te va a atravesar. Ahora, vamos a ver más adelante cómo Dios provee y cuida a María. Él no la abandonó, Él no la dejó. Pero hay que entender que muchas veces cuando servimos a Dios, en el momento nuestro sufrimiento se vuelve más grande. Muchas veces cuando nosotros estamos caminando con el Señor, el enemigo nos ataca con más ferocidad. Y Dios no nos abandona, y Dios no nos deja, y Dios nos sostiene. Pero que no nos sorprenda que a veces, cuando le servimos a Dios, viene con sufrimiento. Porque así fue en el caso de María. Así fue en el caso de Jesús. Así ha sido en el caso de muchas personas. Cuando le servimos a Dios, siempre hay una recompensa. Pero a veces el sufrimiento viene primero. Ahora llegamos a la adultez de Jesús.
Y cuando él realizó su primer milagro en la boda de Caná, María se acercó para decirle que había un problema, que ya no había vino. Y entonces Jesús le respondió: mujer, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Y María les dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Ahora es muy interesante que María vuelve a aparecer después en la Biblia. Se le menciona en otras ocasiones. Pero estas son las últimas palabras que la Biblia registra de María. Podríamos decir que son sus últimas palabras. Seguramente habló más en su vida, pero no sabemos qué dijo. Estas son las últimas palabras que Dios quiso registrar para nosotros de María en su palabra. ¿Y qué es lo que ella dice? Hagan lo que Él les ordena. María con sus últimas palabras no señala hacia sí misma, sino que señala hacia Jesús. Y no señala hacia Él. Y estoy seguro de que si María estuviera aquí con nosotros en esta mañana, diría lo mismo. Nos diría: no me miren a mí. Yo soy una sierva del Señor. Miren a Jesús. Él es el que realmente es importante. Muchas veces hemos visto en las iglesias la figura de María con Jesús en sus brazos, y María es la que es ricamente decorada, está muy bien vestida, y Jesús es nada más un bebé, y inconscientemente nos quedamos con la idea de que ella es la más importante. Pero no, eso no es lo que ella dice. Ella misma dice: hagan lo que Él les ordene. Jesús mismo confirmó esto más tarde en su ministerio. Para ese tiempo María y José ya habían tenido más hijos. Al parecer José había fallecido, porque ya no se menciona a José en la Biblia después de que Jesús tenía 12 años. Entonces probablemente María se había quedado viuda y estaban Jesús y sus hermanos. Y entonces en cierto momento María y los hermanos de Jesús llegan a visitarlo. Y él estaba rodeado de gente a quienes estaba enseñando, cuando alguien llegó para decirle: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y entonces Jesús respondió: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y luego miró a la gente que tenía alrededor y dijo: aquí tienen a mi madre y mis hermanos. En el reino de Dios, el parentesco de carne pasa a segundo lugar. Para decirlo de otra manera, en el reino de Dios es más importante quién es tu hermano espiritual que quién es tu hermano carnal. Y entonces, aunque María había dado a luz a Jesús, aunque Jesús llevaba el ADN de María en sus venas, pero ella ahora estaba en segundo lugar. Porque Jesús estaba enseñándonos algo muy importante, y es que cualquiera de nosotros puede estar tan cerca de Él como lo está su propia madre. A veces tenemos este concepto de que María está tan cerca de Jesús. Y Jesús nos dice: tú puedes estar tan cerca de mí como lo está. Porque en la familia de Dios hay lugar para todos. Entonces, si hacemos la voluntad de Dios, si lo buscamos de corazón, si confiamos en Él, si nos entregamos a Él, podemos estar tan cerca de Jesús como lo estuvo su propia familia. No tenemos que pensar: ay, ¿a quién voy a buscar para que le lleve el mensaje a Jesús? Podemos hablar directamente con Él. Pero hay que decir que María no fue rechazada por su Hijo Jesús. De hecho, Él la amó hasta la muerte. Cuando fue crucificado, el apóstol Juan nos relata lo siguiente:
Junto a la cruz de Jesús, dice, estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, que era Juan, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Jesús tenía otros hermanos, pero ellos probablemente estaban en Galilea, al otro lado del país. Y José, como hemos comentado, probablemente ya había fallecido. Entonces, ¿qué iba a pasar con María? Ella había seguido a Jesús para apoyarlo en su momento de más necesidad. Y en ese momento de gran dolor y sufrimiento, Jesús se la encomienda a Juan. María no se iba a quedar desamparada. Juan la iba a recibir en su casa. Ahora, algunas personas ven en este relato un ejemplo para todos los discípulos de Jesús. Y es un ejemplo para todos, pero no exactamente en el sentido en que muchos lo toman. Porque dicen, así como Juan recibió a María en su casa, nosotros también debemos recibir a María en la nuestra. Pero hay un problema con esta interpretación del pasaje. Porque Juan recibió a María no para que ella cuidara de él, sino para que él cuidara de ella. Y las personas que dicen, bueno, debemos recibir a María también como madre, tienen la idea de que ella va a cuidar de ellos. Pero eso no es lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. Le estaba diciendo a Juan: cuida a mi madre, cuida a María. Aquí vemos el corazón amoroso de Jesús, que en ese momento de mayor sufrimiento pensó en María. Pero también vemos otra cosa que nos debe servir de ejemplo. Porque Jesús había declarado, según Mateo 19:29, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. María había dejado a sus demás hijos que no creían en Jesús todavía. Algunos de ellos llegaron a creer en él después de su resurrección. Pero en ese momento ellos no creen en Jesús, ellos no creen que él sea el Mesías. María los había dejado y había ido siguiendo a Jesús para estar con él. Y ahora ella recibía a otro hijo para cuidarlo. Y nosotros también podemos saber que Dios nos proveerá de muchos hermanos y hermanas, madres e hijos, si tenemos que dejar algo para seguirlo a él. A lo largo de mi vida, muchas personas me han recibido en sus hogares y me han tratado como si fuera parte de su familia, simplemente porque somos hermanos en Cristo. Entonces, así como Juan recibió a María, nosotros también debemos recibir y ser recibidos por nuestros hermanos. Esa es la enseñanza, es el ejemplo que Jesús nos está dando en ese momento, de decirle a Juan: aquí está tu madre, y a María: aquí está tu hijo. Que todos somos familia en Cristo. Ahora, la última mención de María se encuentra en Hechos 1:14, donde la encontramos reunida con los demás discípulos de Jesús, con varias mujeres que también lo seguían y con sus hermanos que se habían convertido después de su resurrección. Imaginen todas las cosas que habían sucedido desde ese momento, 34 años antes, cuando el ángel se le había aparecido. ¿Cuántas cosas, cuánta trayectoria en la vida de María? Ella había visto muchas cosas y ciertamente una espada le había atravesado el corazón. Pero ahora, después de todo esto, después de ver a su propio hijo morir y luego saber que había resucitado, María seguía fiel.
En la historia de María esto es algo que muchas veces perdemos de vista. María no solamente fue obediente en el nacimiento de Jesús, María fue obediente a lo largo de su vida. Y hubo altas y bajas, pero ella fue fiel. Y ojalá se pudiera decir de nosotros también, que al final de la historia, después de que todo haya sucedido, hayamos sido fieles a Jesús. Que nos mantengamos fieles hasta el final. Que seamos como María. La verdadera María simpática y real que la Biblia nos presenta. Una mujer de carne y hueso, no una figura de yeso, que vivió y sufrió, pero al principio y al final se entregó a Dios para que la usara. Y fue y sigue siendo un gran ejemplo para nosotros. Cuando veamos la figura de María en algún nacimiento esta Navidad, recordemos su ejemplo. Imitemos a María y adoremos a su Hijo, el Rey que vino para salvarnos. Vamos a ver. Padre Celestial, gracias por los ejemplos que tú nos das en tu palabra. Gracias, Señor, por tantas personas que han vivido antes de nosotros y que nos dejan estas grandes historias, Señor, de fidelidad, de compromiso. Ayúdanos, Señor, a ser como María, a imitar su ejemplo, a no ponerla en un pedestal, sino a reconocerla como nuestra hermana mayor, que nos ha dejado un gran ejemplo. Gracias, Señor. Lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.